Cuando nosotros, seguramente muchos de ustedes tienen ya una idea de negocio, tal vez y están ejecutando un negocio, un pequeño negocio. ¿Y cómo es que empezamos con esta aventura, por así decirlo, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que pensar primero? Primero hemos pensado en una idea de negocio, qué cosa vamos a hacer, a qué nos vamos a dedicar. No eso de repente en base a nuestra experiencia, de repente a los conocimientos que nosotros tenemos, ¿no? Primero, tenemos ya una idea de negocio a realizar bien trabajada, vemos también a quién vamos a vender nuestro producto o a quién vamos a brindar nuestro servicio. Entonces identificamos nuestro público objetivo, ¿no? Serán empresas, serán personas naturales con negocio, tal vez personas jurídicas, no sé, tal vez mayores de 18 años, dependiendo del servicio que uno va a brindar o dependiendo del producto que uno va a vender, ¿no? Identificamos nuestro público objetivo y luego trabajamos en los servicios que nosotros vamos a brindar, ¿no? O los productos que vamos a vender. Entonces, en ese caminar, en ese transitar, dentro de toda esa cadena de actividades, nos preguntamos también, ¿y qué es lo que me conviene a mí, ser persona natural o ser persona jurídica? ¿No? Es la pregunta que siempre nos hemos hecho y seguramente si ustedes están en ese camino también se lo están haciendo. ¿Qué me conviene, ser persona natural o ser persona jurídica? ¿Cuál es la diferencia? En esta diapositiva vamos a poder ver, si ustedes se dan cuenta, en este cuadrito, eh, las características que tiene la persona natural con negocio y las características que tiene una persona jurídica. Entonces, esto va a depender sobre todo del tipo de negocio que nosotros vamos a tener, el tipo de servicio que vamos a brindar o el tipo de producto que nosotros vamos a fabricar o vender y a quién se los vamos a dirigir. Normalmente, por ejemplo, a nosotros vienen personas que nos consultan, señorita, tal vez yo voy a abrir una pequeña juguería en mi casa, en el barrio, tal vez dentro de un mercado, pero mis consumidores, mis clientes van a ser consumidores finales, no me van a pedir factura, tal vez alguno por ahí me pedirá boleta, pero son consumidores finales. Es un negocio pequeño, de repente mis ventas no van a superar los 3.000 o 5.000 soles al mes. Entonces, ¿qué me conviene? ¿Persona natural o persona jurídica? En este caso, uno se le recomienda ser persona natural con negocio. ¿Por qué? Porque en principio el servicio que yo le voy a brindar o el producto que yo le voy a brindar va a ser destinado a un consumidor final quien no me va a pedir factura, por ejemplo. Entonces, el camino de persona jurídica en este caso estaría descartado y más bien se encaminaría por ser persona natural con negocio, ¿no? Sobre todo por el tipo de manejo, por el tipo de negocio, por el tipo de servicio, producto que va a vender. Pero si tal vez yo voy a hacer una empresa que se va a dedicar a brindar, no sé, consultorías, asesorías, de repente, no sé, se me ocurren temas de manejo ambiental, de repente voy a trabajar con mineras, con otro tipo de empresas, en donde sí, tal vez me van a pedir factura. Entonces, en ese caso, ya yo estaría direccionándome por formar una persona jurídica, ¿no es cierto? Entonces, va a depender siempre de eso, ¿no? ¿Qué tipo de servicio brindo o qué producto voy a vender? Entonces, en este cuadrito podemos ver cuáles son las características de una persona natural con negocio. Hablamos de persona natural con negocio, o sea, de la persona existente en físico, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, Rosario Quiñones, soy una persona natural con negocio cuando ya genero un número de RUC de tercera categoría. De repente yo voy a activar en la SUNAT mi número de RUC de tercera categoría como persona natural con negocio, agregándole a mi número de DNI la serie 10 adelante y un número extra al final de mi DNI. Entonces, hablamos de persona natural con negocio, una persona física, existente físicamente. Yo, Rosario Quiñones Bastidas, existo físicamente y SUNAT me asigna un número de RUC que veo en relación a mi número de DNI. Entonces, aquí no hay socios, no, solamente soy yo. Yo como Rosario con mi número de DNI, perdón, con mi número de RUC como persona natural. ¿Cuál existe otra característica? Que mi responsabilidad frente a terceros va a ser siempre ilimitada, ¿no? Si es que yo, Rosario Quiñones, tal vez por ahí solicité en algún momento un préstamo, por así decirlo, y por algún motivo yo dejé de pagar este préstamo. El número de RUC va a empezar con la serie 10 y en el caso
caso de mi régimen tributario, voy a tener la opción de escoger entre los 4 regímenes que existen, ¿no? El nuevo RUS, el régimen especial, el régimen MIPE tributario o el régimen general, dependiendo de las actividades a las que yo me dedico. ¿Cuáles son los órganos de administración en una persona natural con negocio? Solamente el dueño, ¿no? Yo en este caso, Rosario Quiñones, por ejemplo, con mi número de RUC, soy la dueña y la que administra y la que tiene responsabilidad frente a terceros eh, de las actividades de mi empresa, ¿no? Y por otro lado tenemos a la persona jurídica, ¿no? La persona jurídica, en este caso, ya no hablamos de una persona existente físicamente, sino hablamos de un ente subjetivo que no existe, que no lo podemos tocar, pero que se forma con la unión de varias personas o también se forma con la voluntad de una sola persona en el caso de EIRL, en el caso de empresas individuales, ¿no? Entonces, físicamente la persona no existe, pero existen representantes. En este caso, representantes, por ejemplo, en una SAC se unen 2, 3 personas, ellos son los representantes de la empresa, se nombra a una persona como gerente general, que es el que va a administrar toda la empresa. Entonces, la persona jurídica es un ente ficticio que no tiene existencia física, no lo podemos tocar, pero que está representado por su gerente general y que se forma por la unión de varias personas o por la voluntad de una sola persona en el caso de la empresa individual de responsabilidad limitada. Entonces, si yo voy a formar una persona jurídica, puedo unirme entre 2, 3, 4, 5, dependiendo del tipo societario que yo voy a formar. A diferencia de la empresa, perdón, a diferencia de la persona natural con negocio, la persona jurídica tiene responsabilidad limitada, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que se va a limitar a su patrimonio. Si yo en algún momento como gerente de una empresa, de una SAC, por ejemplo, voy a solicitar o tengo una obligación que pagar con un tercero y por algún motivo también dejo de pagar, entonces ese tercero va a tener que cobrarse con todo lo que esté a nombre de la empresa, ¿no? Con todo el patrimonio que esté a nombre de la empresa. Entonces, los vehículos, bienes, etcétera, que estén a título personal, a mi nombre como Rosario, no van a poder ser parte de repente de pago, no van a poder cobrarse con esos bienes las obligaciones que tenga la empresa, la persona jurídica. Por eso es que su responsabilidad es limitada. Y esa es una de las ventajas que se tiene a diferencia de la persona natural con negocio, ¿no? La responsabilidad que tiene la empresa frente a terceros. En el caso del capital social, a diferencia de la persona natural con negocio, sí hay necesidad de demostrar cuánto de capital yo voy a aportar al momento de formar la empresa. Ese es un requisito, ¿no? Todos los socios, si es una sociedad, van a tener que aportar algo para la formación de la empresa y se va a tener que demostrar, ¿no? Si es que hay un aporte de repente en bienes muebles, inmuebles, se va a tener que demostrar ese aporte, ya sea con declaración jurada, documentos que acrediten que se está haciendo el aporte de tales bienes para la constitución de una persona jurídica, ¿no? O en el caso de aporte de capital, también, ¿no? La declaración jurada o el depósito a nombre de una cuenta a nombre de la empresa del monto que se está indicando como capital inicial para la formación de la empresa. Entonces, allí sí tenemos que demostrar el capital que se está aportando para la formación de la persona jurídica, ¿no? La otra característica frente a la persona natural con negocio es que el RUC de la persona jurídica inicia siempre va a iniciar con la serie 20, ¿no? En el caso de la persona natural, indicamos que siempre va a iniciar con la serie 10. Y en el caso del régimen tributario, ¿no? Ya no podemos estar como persona jurídica, ya no podemos optar, ya no podemos elegir el nuevo RUS, sino vamos a tener que escoger entre el régimen especial, el régimen MIPE tributario o el régimen general, ¿no? Dependiendo de las actividades que vamos a realizar. Y en el caso de los órganos de administración de la persona jurídica, va a depender del tipo de persona jurídica que estamos formando, ¿no? De repente es una sociedad anónima en donde sí se requiere el nombramiento de un directorio, directores, presidentes de directorio, un gerente general, un subgerente. De repente, si es una empresa individual de responsabilidad limitada, vamos a necesitar nombrar un gerente o un titular gerente, que es lo común, ¿no? El mismo titular va a tener las facultades de gerente de la empresa, ¿no? Como indica ahí en el cuadrito, los órganos de administración, en el caso de persona jurídica, se van a dar según la forma empresarial elegida.
Seguimos. Esas son las diferencias de persona natural con negocio y persona jurídica. ¿Y cuál es el procedimiento? ¿Cuáles son los pasos que yo debo seguir para formalizarme como persona natural con negocio? A diferencia de la persona jurídica, el camino para la persona natural con negocio es muchísimo más simplificado, es muchísimo más rápido, ¿no? Por así decirlo. ¿Qué es lo que yo necesito? Es simplemente mi DNI, mi documento de identidad, y acercarme a SUNAT y generar mi número de RUT, ¿no? Automáticamente en 5 minutos ya tengo mi número de RUT como persona natural con negocio, y con ese número de RUT yo ya puedo empezar a trabajar, de repente a girar mis boletas, a solicitar mi licencia de funcionamiento o algún otro permiso dependiendo de la actividad que yo voy a realizar, ¿no? Algún permiso sectorial. De repente, si me voy a dedicar al tema de venta de alimentos, envasado de alimentos, si soy persona natural con negocio, con mi número de RUT como persona natural voy a poder iniciar ese trámite, ¿no? Que es como el DNI del negocio en este caso. De repente, si tengo trabajadores, los voy a poder inscribir a un registro de trabajadores, ver el tema de las planillas, etc. Pero en el caso de la persona jurídica, sí hay un procedimiento que hay que realizar, ¿no? Hay una serie de procedimientos que realizar, pero que en realidad no son nada complicados. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para poder formalizarme, para poder iniciar mi negocio como persona jurídica? Lo primero que tengo que hacer es, primero, identificar cómo voy a formar yo la persona jurídica, si es que va a ser como persona sola, como empresa individual, o si es que lo voy a hacer con otras personas, como sociedad. Y les comento que la persona o el tipo jurídico o la persona jurídica que más se constituye en este caso, y lo más recomendable a diferencia de los otros tipos societarios, es la SAC, la Sociedad Anónima Cerrada, ¿no? En donde yo necesito un mínimo de 2 personas a un máximo de 20 para su formación. Ahora vamos adelante, más adelante vamos a ver las características de estas personas jurídicas, de estos tipos societarios. Entonces, ¿qué necesito? Primero identifico qué tipo societario voy a formar, luego voy a tener que pensar en un nombre para la empresa. ¿Cómo se va a llamar mi empresa? ¿Qué nombre yo le voy a poner a mi empresa? Entonces, una vez que yo haya pensado en el nombre para mi empresa, voy a tener que hacer una solicitud de reserva de nombre ante registros públicos para que ellos me otorguen un plazo, normalmente de 30 días, ¿no? Donde me reservan el nombre para la empresa para yo poder terminar con todo el procedimiento. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que otra persona, o saber si es que existe o no una empresa con el nombre que yo deseo para la empresa que estoy formando, y no haya conflicto al momento de que se termine con el procedimiento de notaría y se puede inscribir la empresa en registro, ¿no? Entonces, con el fin de que no exista duplicidad de nombres y que no salga observado nuestro trámite, es que se solicita como primer paso la reserva del nombre de la empresa. Entonces, una vez que nosotros ya tenemos un título de reserva, ¿no? Con un promedio de vigencia de 30 días, nosotros elaboramos el acto constitutivo que viene a ser la minuta, ¿no? Elaboramos el acto constitutivo en donde vamos a ingresar información de los socios, vamos a ingresar información de cuánto está aportando cada socio, quién va a ser gerente general, quién va a ser subgerente, qué tipo de actividades va a realizar la empresa, ¿no? Esto es lo que se le denomina el objeto social de la empresa. Toda esa información se va a indicar dentro del acto constitutivo que nosotros elaboramos. Es un documento igual a la minuta. Elaborado este documento, se va a tener que elevar a escritura pública, esto ya a cargo de notaría, y finalmente firmado el documento en notaría, ¿no? Firma de todos los socios y de los cónyuges en su caso, pasará a inscribirse a registros públicos, ¿no? Al registro de personas jurídicas. Y una vez que se haya inscrito la empresa en registros públicos, pasaremos a SUNAT a generar nuestro número de RUT, ¿no? Y con ese número de RUT, que es como el DNI de nuestra empresa, vamos a poder solicitar las autorizaciones necesarias, los permisos sectoriales, ver el tema de licencia, de repente la inscripción al registro de micro y pequeñas empresas, ver el tema de legalización de libros, todo con ese número de RUT, ¿no? Entonces,
El camino para constituirse o formalizarse como persona jurídica tiene 3 pasos, ¿no? Primero la reserva, elaboración del acto constitutivo, la minuta, la firma de escritura pública y finalmente la inscripción en registros para poder generar nuestro número de RUC y con ese número de RUC empezar a realizar los trámites que corresponden, ¿no? Los permisos, licencias, ver el tema de los comprobantes de pago, ver el tema de los libros, de planilla, etcétera. Todo con el número de RUC. Ese es el procedimiento para constituirse como persona jurídica. Ahora ustedes se preguntarán seguramente, ¿y cuáles son los beneficios en realidad de poder constituirse o de poder formalizarse, ya sea como persona natural o como persona jurídica? ¿No? Pueden ustedes visualizar en esta diapositiva algunos de los beneficios de formalización. Indica el primero de ellos la protección del patrimonio personal, ¿no? Como hablábamos hace un momento, si es que yo me formalizo como persona jurídica, voy a responder frente a terceros solo con el patrimonio de la empresa, protegiendo así mi patrimonio personal, ¿no? Entonces esa es una de las ventajas, uno de los beneficios de formalizarme como persona jurídica. Pero ojo, teniendo siempre en cuenta el tema de nuestra actividad, el tipo de negocio que vamos a tener, porque si es que yo voy a tener un negocio muy pequeño, ¿no? En donde toman en cuenta siempre que mi consumidor, voy a tener como cliente un consumidor final, entonces no me va a beneficiar ser persona jurídica. Entonces siempre hay que ver el tipo de negocio que vamos a manejar. En el caso de persona jurídica, la protección de nuestro patrimonio personal frente a terceros. ¿Qué otro beneficio tenemos al formalizarnos? Tanto como personas jurídicas o personas naturales, la expansión de nuevos mercados, ¿no? Ya no vamos a tener, si es que somos informales, la competencia de repente a nuestro vecino del costado, sino vamos a poder expandir nuestro negocio. Tal vez podríamos abrir sucursales en provincia, quién sabe, poder abrir sucursales en el extranjero. Entonces ya no vamos a tratar, no tener de repente una autorización, algún permiso, ¿no? Si somos formales, vamos a poder entonces expandir libremente nuestros mercados. ¿Qué más? ¿Qué otro beneficio tenemos? También tenemos derecho a crédito fiscal. Tenemos acceso a créditos diferentes. Recuerden que en el caso de ser formales, como personas jurídicas, las entidades bancarias, las cajas, los bancos, siempre van a manejar tasas preferenciales para las personas jurídicas, ¿no? Las tasas de préstamo para personas naturales siempre van a ser un poco más altas, ¿no? Obviamente hay que cumplir con ciertos requisitos, ¿no? Tanto de antigüedad, en el caso de volúmenes de venta, etcétera. Hay que cumplir con estos requisitos para poder acceder a este tipo de créditos, ¿no? También tenemos créditos o tenemos financiamientos por parte del Estado. Son fondos no reembolsables que las MIPES pueden obtener presentando proyectos con ideas innovadoras. Entonces, esos son fondos no reembolsables por el Estado que nos ayudan, ¿no? Y que a veces desconocemos y que están allí y que de repente no los aprovechamos. Otro de los beneficios de la formalización es el tema de la asociatividad, ¿no? Podemos formar nuestra asociación de repente, no sé, de vendedores, no sé, de alimentos orgánicos, se me ocurre, ¿no? Podemos formar nuestra propia asociación y como asociación recuerden que podemos tener más alcance, mucho más llegada a ciertos beneficios, tanto en el sector público como también en empresas privadas, ¿no? Y bueno, también podemos participar en licitaciones con el Estado, ¿no? Podemos ser proveedores, podemos venderle al Estado siendo nosotros formales. En esta diapositiva ustedes van a poder ubicar los tipos de la tenemos legal, empresa individual de responsabilidad limitada, también conocida EIRL, en donde la persona que lo forma es una sola, ¿no? Tiene que ser una persona natural. No podemos formar personas, empresas individuales de responsabilidad limitada por otras personas jurídicas. La tiene que formar, según su ley, siempre una persona natural. Entonces, cualquier persona natural puede formar EIRL. No importa el número de empresas individuales que formen, la ley no lo limita. O sea, yo como Rosario Quiñones puedo tener 2, 3 o 4 EIRLs y también podría tener sociedades. ¿Ya? Entonces, la forma una sola persona y
lo normal, lo común es que el titular, en algunas ocasiones, ¿no? Yo, Rosario, titular de una IRL, podría darle facultades a un tercero para que sea gerente. En ese caso, este tercero, ¿no?, tendría las facultades de administración de la empresa, ¿no? Este podría firmar contratos, presentarse a licitaciones, representarme en juicios, cobrar cheques, etcétera, ¿no? Son facultades que yo como titular se los voy a entregar a esta tercera persona, ¿ya? Tenemos también la SRL, la Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada. En este caso, la norma nos indica que para su formación necesitamos un mínimo de 2 a un máximo de 20 personas, ¿ya? Tiene que haber un gerente general de todas maneras, que es el que va a administrar la empresa. Se puede nombrar un subgerente también, quien va a compartir facultades con este gerente. Y el órgano máximo va a ser la Junta General de Socios, ¿no? Como indica también aquí, el capital está definido por participaciones. Entonces, todos aportan y van a ser, no sé, formamos una sociedad con 2 personas, todos aportamos, no sé, 500 soles, tenemos derecho a 500 participaciones, ¿no? Y así formamos un capital social. Tenemos también a la sociedad anónima cerrada, que es el tipo societario que más se constituye y el más recomendable a diferencia de la SRL y de la sociedad anónima. Tienen prácticamente las mismas características que la SRL. ¿Ya? Igual se requiere, así como en la SRL, un mínimo de 2 a un máximo de 20 personas para su formación. El órgano supremo es la Junta General de Accionistas. Queda sujeto a lo que indiquen los socios, si es que se nombra o no un directorio. Es opcional el nombramiento del directorio en la SAC. Y en realidad, para empresas que recién están empezando, negocios pequeños que recién están empezando, no sería recomendable nombrar un directorio, ¿no? Porque recuerden que el directorio es un órgano de consulta. No recomendable para empresas pequeñas con 2 o 3 socios que recién están empezando. En el caso de la sociedad anónima, a diferencia de la SAC, sí es obligatorio consignar un directorio con un mínimo de 3 personas, que es lo que indica la norma, un presidente y 2 directores. Igual, el mínimo para su formación son 2 personas, ¿no? Yo puedo formar una sociedad anónima con 2 personas y tener mi directorio con 3 personas ajenas a la sociedad, ¿no? De esos 3, uno será el presidente del directorio y 2 más serán los directores, ¿no? Director 1 y director 2. Entonces, en el caso de la sociedad anónima, sí obligatoriamente tenemos que consignar un directorio. Tiene que tener también su gerente general, como en el caso de la SAC, y un subgerente si creen conveniente, ¿no? Además de eso, también pueden nombrar internamente o con un tema dentro de sus estatutos, un gerente de administración, un gerente de finanzas, un gerente, no sé, de marketing se me ocurre, ¿no? Y cada uno con sus propias funciones, cuidando siempre de que no se crucen con funciones exclusivas del gerente general, ¿no? En cualquiera de los tipos societarios y también en el caso de la IRL podemos nombrar otro tipo de gerencia, no hay ningún problema. Esas son las características de los tipos societarios y de la IRL. Y constitución de personas jurídicas, digamos, todo el procedimiento de formalización, de constitución, ¿ya? Ustedes tienen por aquí un cuadrito, este de aquí. Normalmente, el gasto que ustedes pueden tener si es que se formalizan de forma particular, sin de repente, con la ayuda del programa de empresa, una constitución de una empresa puede llegar a costar 1.800, 1.500 soles, normalmente. Pero con nosotros tienen aminoran muchísimos esos costos. Una constitución de empresa puede estar costando desde 120 soles con la notaría más económica. ¿Por qué? Porque para empezar, si se dan cuenta en este cuadrito, la reserva del nombre tiene un costo. Si ustedes mismos se acercan a registros públicos, tiene un costo, ¿no? 4 soles con 60 céntimos, si no me equivoco. Nosotros hacemos este trámite en forma gratuita. En todas las oficinas de tu empresa se hacen en forma gratuita. Ya, eso es uno, ahí tenemos un ahorro ya de tantos soles. Elaboramos el acto constitutivo también en forma gratuita.
Normalmente la elaboración solo de la minuta, si nosotros vamos con una notaría o lo hacemos de forma particular con un abogado, nos cobran entre 300, 400, hasta 500 soles solamente por la minuta, ¿no? Entonces, aquí en el programa Tu Empresa lo hacemos de forma gratuita. Ahora, en el caso de la escritura pública, ¿no? Porque es un pago que se hace directamente a las notarías, ¿no? Por escritura pública, pero el costo normal, si ustedes pueden consultar de escritura pública de constitución, va desde 500, 400, 600 a más, dependiendo de la notaría que ustedes consulten. Pero nosotros tenemos un convenio con algunas notarías en Lima, también en provincias, en donde tenemos costos por escritura pública desde 120 soles, como les comentaba, ¿no? Entonces, la notaría más económica te cobra 120 soles por escritura pública. Hay otras, claro, que tienen un costo un poco más elevado, pero la más cara creo que está a 400 o 380 soles. Ahí también va un ahorro, ¿no? Ahora, en el caso de la inscripción de la empresa, de la persona jurídica en registros públicos, también existe un ahorro, existe una exoneración de todos los costos por inscripción, siempre y cuando el capital nos supere una UIT, ¿no? 5.150 soles. Entonces, si yo formo una empresa, una persona jurídica, mediante el Programa Nacional Tu Empresa, con un capital no mayor a 5.150 soles, ¿no? Y escogiendo una de las notarías más económicas, podría llegar a pagar 120 soles por todo el trámite, ¿no? En notarías de 120, 140, 160. Nosotros les proporcionamos esa lista a ustedes para que ustedes mismos puedan escoger la notaría con la que van a trabajar. Entonces, allí, si ustedes se dan cuenta, hay un ahorro significativo de todo el costo que significa constituirse o formalizarse como persona jurídica, ¿no? Imagínense, de 120 soles, 140 soles, ahorrarse a un promedio de 800 o 1.200 soles. Es un ahorro bastante significativo. ¿Y qué es lo que nosotros les pedimos para poder ayudarlos con este trámite? Como les indicaba, pueden acercarse a cualquiera de las oficinas que nosotros tenemos. Estamos dentro de los centros MAC en Bellavista, en Santa Anita, estamos en el Mall del Sur y en Comas también dentro del mall, y la oficina principal que está en San Isidro frente a Lobo Quiñones. Entonces, ustedes se pueden acercar a cualquiera de las oficinas y lo primero que podrán hacer es la reserva de nombre, como les indico que es gratuita. Hacen su reserva, les vamos a enviar una ficha de solicitud de constitución en ese momento, en donde van a indicar la información de quiénes son los socios, si alguno de ellos está casado. En esa ficha también van a indicar a qué se va a dedicar la empresa. Obviamente siempre va a haber un asesor que los va a estar ayudando en ese tema, ¿no? En el llenado y en las actividades que podemos insertar dentro del objeto social. También van a tener que indicar dentro de esa ficha de solicitud de constitución qué es lo que va a aportar cada socio. Nosotros solamente aceptamos equipos, maquinaria, mobiliario o aportes de dinero en efectivo en forma de declaración jurada. También ese es otro beneficio, porque lo normal es que cuando uno constituye una empresa y declare en su aporte que va a aportar efectivo, valga la redundancia, yo de repente Rosario Quiñones aporto, no sé, 1.000 soles en efectivo. Entonces lo normal es que la notaría me pida este voucher de depósito en una institución financiera, me pide que yo aperture una cuenta a nombre de la empresa y deposite los 1.000 o 2.000 o 3.000 soles que estoy aportando como capital a la empresa. Ya, pero en este caso no. En este caso hay notarías con las que nosotros tenemos un convenio en donde pueden ustedes aportar efectivo firmando solo declaración jurada, pero hasta ciertos montos, ¿no? En su mayoría las notarías la acepta aporte en efectivo firmando solamente declaración jurada hasta 1990. Hay 2 o 3 notarías que aceptan un aporte de hasta 5.000 soles firmando solo declaración jurada. Es decir, no les van a pedir que se haga el depósito en ninguna institución bancaria, no les van a pedir que se demuestre la existencia de ese dinero, solamente van a firmar una declaración jurada. Entonces, esa también es otra ventaja. Entonces, con toda esa información, con la reserva de nombre, con la ficha de solicitud debidamente llena y obviamente los DNIs de todos los intervinientes, nosotros nos encargamos de elaborar el acto constitutivo, que es la minuta, ¿no? Y enviamos el documento a notaría para que ustedes luego puedan firmar la escritura pública, obviamente previo pago por escritura pública, para que finalmente se inscriba la empresa en registros y ustedes puedan solicitar en SUNAT su número de ruta.
Entonces, ese es el procedimiento. Y con el número de RUT, ya ver el tema de la licencia, los permisos, los comprobantes de pago, etcétera, ¿no? Finalmente, este es nuestro número de WhatsApp. Ustedes pueden comunicarse a ese número y un asesor va a contactarse con ustedes para que los pueda ayudar con sus dudas o sus inquietudes en relación a este tema, ¿no? Entonces, de mi parte sería esa la información brindada en realidad acerca de personas naturales y jurídicas. Sí, no sé si pasamos al tema de preguntas, por favor. Doctora, acá hay una pregunta. Es un restaurante que está en el Nuevo Rus, tiene un trabajador. ¿Este trabajador puede emitir recibo honorario por el trabajo que realiza? Recuerden que esa es una consulta de tema laboral, ya, pero a grandes rasgos les puedo indicar que existen varios tipos de contrato de trabajo, dependiendo de la actividad que va a realizar cada trabajador. Existen contratos de trabajo a tiempo parcial, a tiempo completo, dependiendo de la necesidad que tenga la empresa. Recuerden que en el caso de recibo por honorarios, se emite cuando no hay un vínculo laboral directo, ¿no? En este caso yo no tengo un horario de entrada, no tengo un horario de salida, puedo realizar mis actividades no directamente en el lugar en el domicilio de la empresa. Entonces, habría que ver bien qué tipo de actividades va a realizar este personal y ver si es que se ajusta o no a un contrato por recibo por honorarios, ¿no? Locación de servicios. Pero es un tema netamente laboral que tendría que absolverse con el Ministerio de Trabajo, ¿no? Si tienen alguna otra pregunta, por favor. Estoy leyendo el chat, hay una persona que indica, si la persona natural tiene su unidad, ¿lo puede inscribir como aporte de capital a la persona natural? A ver, recuerden que en el caso de persona natural con negocio no hay necesidad de demostrar un aporte de capital si es que yo voy a formalizarme como persona natural con negocio. En el caso de persona jurídica sí hay necesidad de tener un aporte de capital a la empresa. Si es como persona jurídica, la ley sí indica que puedes aportar el vehículo como parte del capital social, pero en nuestro caso, como programa tu empresa, sobre todo por el tema de costos, no aceptamos ese tipo de aportes, no aceptamos vehículos y tampoco aceptamos inmuebles como aporte de capital. Lo que aceptamos son equipos, maquinaria, mobiliario o dinero en efectivo, ¿no? En forma de declaración jurada. No, pero en este caso, si es persona natural, no hay necesidad de que demuestre el capital, ¿no? La otra persona indica, si son esposos, también pueden ser SAC. Recuerden que entre cónyuges no puede haber sociedad, ¿no? Porque ya forman parte de la sociedad de gananciales, salvo que hayan tramitado su separación de patrimonio, ¿no? Y que esté inscrito en registros públicos. En ese caso sí podrían ser socios,
¿no? Con su separación de patrimonio. Nos tendrían que mostrar la copia literal actualizada, es lo que se les va a pedir en la notaría para la firma de escritura pública, y con eso se podrían ser socios, no hay ningún problema. A ver, Roberto nos consulta. En el caso del aporte en efectivo, sí, efectivamente, nosotros aceptamos aporte de efectivo solo firmando declaración jurada, pero como le indico, hasta ciertos montos. Algunas notarías, en su mayoría, aceptan hasta 1.900 soles de capital en efectivo con solo declaración jurada. Y hay dos o tres, si no me equivoco, que aceptan hasta 5.000 soles. Hay una sola que acepta hasta 3 UITs, ¿no? Algo de 15.000 y tantos de aporte en efectivo, firmando solo declaración jurada. Sería recomendable que te acerques a nuestras oficinas o que nos escribas al WhatsApp para poder enviarte la información de las notarías y puedas saber exactamente qué notaría es la que aceptan, con qué montos están trabajando ellos con declaración jurada en el caso de aporte en efectivo. Jessica Ticala, consúltalo, no entiendo bien su pregunta. Si es que la vuelve a replantear, por favor. Una persona natural con un vehículo podría incorporar su unidad a la empresa, claro. Lo principal es que el vehículo esté a nombre de la persona que va a hacer el aporte. ¿Ya? Entonces, si yo, Rosario, tengo un vehículo a mi nombre y soy socia de una SAC, por ejemplo, puedo hacer el incremento de capital o aportar el vehículo que está a mi nombre a la empresa, ¿no? En este caso habría que hacer una modificación de estatutos porque eso va a generar que el capital con el que se inició, con el que se inscribió en registro se modifique, por lo tanto va a haber modificación de estatutos, vamos a tener que elaborar un acta, una minuta y una escritura, y paralelo a ello, un documento en donde se pasa la titularidad de Rosario hacia la persona jurídica, ¿no? No hay ningún problema. Sí se puede. Claro, si es que yo soy socia y hago mi aumento de capital con el aporte del vehículo, sí, pues hay un incremento de capital social. Pero si solo quiero arrendar el vehículo, también lo puedo hacer. Yo como persona natural con un negocio puedo hacerle un contrato de arriendo, de alquiler a la empresa, ¿no? No hay ningún problema. Dice, si desea constituir una EIRL que brinde capacitaciones. En realidad, para el caso de personas jurídicas que se dedican al tema de servicios de asesoría o consultoría, no hay un mínimo de capital social recomendable, como sí existe, por ejemplo, en el caso de las empresas de construcción civil, en donde lo mínimo recomendable sería 70.000 soles si es que van a licitar con el Estado, ¿no? Recuerden que ahí tiene mucho que ver el tema de capital social para que puedan otorgarles la buena pro. No, pero en el caso de empresas de asesoría o consultoría, no hay un mínimo en realidad. Recuerden que el tema del capital social no los va a limitar en cuanto a facturación mensual, anual o plataforma. Ya, por ejemplo, yo puedo formar una persona jurídica con un capital de 5.000 soles, pero eso no me va a limitar o no quiere decir que yo venda solamente hasta 5.000 al mes o compre 5.000 al mes, no, porque yo posteriormente puedo hacer un aumento de capital, no tiene nada que ver eso. Milagros hace una pregunta, pero no le entiendo. ¿Con cuánto de capital se forma una empresa? No hay un mínimo ni un máximo de capital social. En nuestro caso, como programa Tu Empresa, no hay un mínimo, pero en el caso de máximos, sí te puedo comentar que las notarías cobran
por escritura pública normalmente en función al capital que tiene la empresa, ¿no? Por ejemplo, hay una notaría que cobra 120 soles por escritura pública, pero siempre y cuando tu capital no supere una UIT, los 5.150 soles. ¿No? Si ya tu capital sube a 30.000 soles, esos 120 soles se convierten en 160, 180, va subiendo. Entonces, las notarías sí consignan o sí ponen el precio en relación al capital social de la empresa. Listo, si no hay otra consulta más. Ya entiendo. Entiendo que ya no hay ninguna otra duda o consulta.